Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados hermanos, queridos amigos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos con ustedes listos ya para hacer la parte introductoria de la lección número 7. La lección número 7 es la que estaremos estudiando durante toda esta semana, cuyo título es Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra, título general de la lección de esta semana y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento, a memorizar por supuesto, en Mateo capítulo 6, verso 33. Es un pasaje de la Biblia que de manera muy particular pienso que no hay que hacer grandes esfuerzos para memorizarlo, porque ya lo sabemos. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Usted puede buscar cualquier tipo de versión en las Sagradas Escrituras, pero ese es el texto que nos invita a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas por las cuales nos afanamos serán añadidas. Aquí tenemos en cabina a nuestro apreciado hermano, nuestro gran amigo, el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, una vez más oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso continúen siendo derramadas en usted y los suyos. Mi pastor, un buen saludo y muchas bendiciones para usted y los suyos. Qué bueno que hemos avanzado hasta aquí y que el Señor nos ha permitido seguir disfrutando de todas las lecciones que tiene para nosotros aquí en el libro de Josué. Y qué bueno que los hermanos se mantienen ahí activos, siempre contentos, y un saludo especial a cada uno de ellos que son fieles a Radio Amanecer en Estudio. Gracias por estar ahí, hermano. Quiero invitarles a que oremos nuevamente para que pidamos la dirección de Dios al inicio de estas reflexiones. Padre, quiero agradecerte que nos llama a aprender de ti, a alimentar nuestra fe de tantas cosas que nos dice en las Sagradas Escrituras, tantos eventos, milagros, enseñanzas que nos develan tus propósitos para nosotros en esta tierra. Rogamos que siga bendiciendo al pastor Scroggins, siga bendiciendo a cada uno de los hermanos, bendiciendo a los amigos que escuchan, bendiciendo la radio para que siga proclamando tu amor y tu misericordia, y bendiciéndonos, Señor, al aclarar conceptos y aprender de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestra parte introductoria en este día. Lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Sobre este título, pastor, resultará un tanto extraño para algunas personas decir que se debe adorar a Dios en medio de una guerra, porque en reiteradas ocasiones hemos dicho como que no hay un encaje casi perfecto entre esto de la adoración a Dios y lo que tiene que ver con una guerra, porque cuando se habla de una guerra, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, en la guerra no hay tiempo para esto, como usted dice, porque aquí es conquista, sangre, destrucción, peleas. Pero la lección de esta semana, Pastor Scroggins, nos ayuda a ver en el mundo moderno justamente que en medio de los afanes, de las dificultades que enfrentamos, hay un sinnúmero de cosas que necesitamos hacer. Y en esto es tomar una pausa, porque el pueblo de Israel, después de 40 años transitando en el desierto, finalmente ya con los pies puestos sobre la tierra prometida, decide emocionantemente dedicar un tiempo a Dios. Y es aquí donde nosotros encontramos ciertos rituales donde
juegan un papel importante en la conmemoración de acontecimientos importantes, pastores Scrogin y hermanos queridos, en la vida del pueblo. Incluso en los tiempos nuestros, estos monumentos, estos rituales conmemoran eventos claves. Están presentes a lo largo de la vida de una persona y abarcan la familia, la escuela, el trabajo, los contextos religiosos. No es una coincidencia que Dios haya utilizado el poder del ritual para transmitir los aspectos esenciales de su plan a la humanidad. Y aquí en el libro de Josué nosotros vemos cómo en medio de la guerra se instauran unos ritos importantes, se recuerdan esos ritos antiguos que se habían llevado a cabo durante la liberación y que ahora Josué como líder hace una pausa espiritual. Me gusta esta figura de Josué que se detiene, dice, hey, vamos a lo espiritual, vamos a recordar a Dios, vamos a renovar el pacto. Y hay varios de esos elementos que vamos a analizar en esta semana, Pastor Scrogin. Perfecto. Usted sabe que hay algunos rituales que posiblemente se repiten sin ningún tipo de conciencia, porque la gente lo repite y lo hace, algún tipo de ceremonia, y solamente lo hacen, bueno, porque mi papá me enseñó, mi mamá, mi abuelito me enseñó a hacerlo de esta manera, por eso nosotros lo estamos haciendo. El pueblo de Israel tenía que realizar algunos rituales, ya lo habíamos estudiado, y esos rituales lo hacían con un propósito muy importante. Ustedes fueron esclavos, y después que obtienen su libertad deben realizar estos rituales para que sepan que ya ustedes son pueblo libre, ya ustedes no están sujetos a la esclavitud del pecado, que en este caso representaba a Egipto. Y por eso, en lo que tiene que ver con la lección de esta semana, con un título tan importante como ya acabamos de decir, es importante que ellos puedan recordar esos rituales que tuvieron que hacerlo en tiempo de guerra, lo hicieron también mientras estaban rumbo a la Canaán terrenal, y dentro de esos rituales pues hay que mencionar varios de ellos, como es el cruce del Mar Rojo, 40 años después el cruce del Jordán. Moisés hace una promesa de entrar a Canaán, y de ahí que tengan que recordar rituales como es la circuncisión, la Pascua, hablar en detalle de estas cosas, y también tenían que construir los famosos altares que les recordaban también incluso el santuario. Todos esos altares iban en esa misma dirección, y por eso es que, pastor, que esos rituales y las actividades que se realizaban debían recordar que tenían un Dios grande que estaba enfrente de ellos en lo que tenía que ver con estas guerras que constantemente se están realizando. Y hay una parte que me gustó mucho, que usted quería contextualizarlo a la etapa moderna. Nosotros desde que nos levantamos tenemos que tener una lucha, una batalla, y sería bueno, y lo practicamos muchos de esos rituales en tiempos modernos, porque nos recuerdan también la liberación que Dios ha hecho en su pueblo con el asunto del pecado, y ya nosotros somos libres. Qué importante, pastor, a nosotros recordar que en este tiempo tan ajetreado que tenemos, no hay excusa para nosotros abandonar esos rituales importantes como son, por ejemplo, el culto familiar, la devoción personal de cada uno de nosotros. Esas cosas son importantísimas. Y aquí Josué tiene en su mente la clave. Al hacerlo así, Josué, óyeme, se detiene, que aunque parecen decisiones apresuradas o un poco irracionales, él está marcando la señal en el territorio enemigo de que Dios está al frente. Y por eso
instaura la Pascua judía. Recuerden que la Pascua judía surge en el contexto de la salida de los israelitas de Egipto. Y ahora Josué quiere que en la entrada a la tierra prometida también se celebre este emocionante y muy significativo rito. Además de que Josué construye altares diferentes para adorar al Señor. Eso es bueno porque lo que se quiere hacer es en cada esquina dejar claro que el Dios de los cielos es el único Dios que debe ser adorado. Y por eso, mientras se va conquistando y en pleno apogeo de la conquista, se van estableciendo estos altares, incluso se va haciendo una réplica allí del tabernáculo del Señor, aun cuando algunas tribus no habían recibido la tierra, pero servía de memoria para que no se olvidara que todo esto que había pasado aquí era por la gracia de Dios, era por la dirección de Dios, y que no dependía ni del poder humano, ni de la estrategia militar, ni del líder que iba al frente, sino de la dirección a Dios, obediencia plena a su palabra y de la gracia divina manifestada a sus hijos. Pastor y hermanos que escuchan. Muy interesante, Pastor Modesto. Me gustó mucho la idea cuando usted ahí en sus comentarios trataba de actualizar lo que es la parte que corresponde a nosotros en torno a los rituales que debemos realizar para nuestro crecimiento espiritual. Ya sabemos por la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, en Efesios especialmente, el capítulo 6 nos habla de una gran batalla que nosotros tenemos día a día. Y algunos han llegado a pensar que esa carta de Pablo a los creyentes de Éfeso tiene como un carácter no solamente dedicado a nuestro mundo, sino que va mucho más allá en todo el cosmos. Una batalla que nos recuerda ciertamente la situación que se da cada vez que uno se levanta, cuando uno va a la cama todavía está pendiente de estas batallas, y la guía de estudio pues nos hace una recomendación muy importante en el tiempo moderno. Recordar esos eventos es como venir ahora y recordar lo que dice Mateo capítulo 6 verso 33, que es el texto recomendado para memorizar. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les serán añadidas. Pastor y amigos oyentes, la verdad es que hoy en día tenemos una batalla para realizar el culto de familia. Cuando usted sale a la calle, los insultos, las maldiciones que tiene que estar escuchando ahí en el tránsito, la violencia que se ejerce en contra del ser humano más débil como tal, entiéndase el hombre hacia la mujer, algunas mujeres hacia el hombre, y en fin, la gran batalla que tenemos que librar día a día cuando vemos estas cosas, que un niño es violado, que por un roce de un vehículo las personas se matan y discuten. Esas son de las cosas que vemos diariamente en nuestro mundo, y en medio de esas situaciones conflictivas el Señor nos invita a sacar un tiempo para reflexionar en su palabra. De ahí el comentario que estamos haciendo del texto de referencia para esta semana. Busquen, señores, en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas se les serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, luchamos por la comida, por vestirnos, por la compra de un apartamento, una casa, un carro, que a veces lo tenemos en primer lugar antes que el reino de Dios. Entonces la recomendación bíblica es que en medio de esta intensa batalla nosotros podamos sacar tiempo para colocar a Dios en primer lugar. Así es, pastor, y durante toda esta semana nosotros vamos a ver impactantes temas que nos van a ayudar, y eso nos dice claramente que vamos a ver cómo el pacto se renova. Me gusta mucho esa visión espiritual que tiene este líder Josué. Óyeme, se detiene en medio de todo, dice: vamos a ordenar las cosas, vamos a poner en orden
lo que el Señor ha dicho e insiste en seguir el lineamiento de obediencia. Ya él sabe por experiencia lo que significa la derrota, la amargura. Y aquí vamos a ver el pacto en primer lugar, como usted ya ha puntualizado, que busquemos el reino de Dios y su justicia de primero, que nosotros necesitamos ponerlo en alto. Y vemos también que vamos a celebrar esa Pascua. Y me gusta la idea de esa emulación, de esa recapitulación prácticamente, de levantar esas actividades, esos ritos y estas celebraciones en medio de las diferencias, de luchas que tienen, dificultades que presentan, duras pruebas que todavía tienen que enfrentar y grandes conquistas que quedan por delante. Pero estas celebraciones, pastores Scrogin y hermanos queridos, le ayudan a ver que esta lucha no depende de ellos, depende de Dios. Y así Dios nos dice a nosotros en este día que las luchas que llevamos no dependen de nosotros sino de Dios. Por eso, si volvemos a la Biblia, celebramos allí, por ejemplo, nosotros hoy celebramos, en vez de la Pascua, celebramos el rito de humildad y el servicio de comunión. No deje de participar, no deje de cada vez que se celebre en su iglesia, de limpiar su entorno, su vida, de arreglar sus relaciones y reiniciar de nuevo, porque es como un rebautismo que mantiene fresca nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Estas actividades no son simplemente celebraciones de actividades, pastores Scrogin, hermanos. Son conmemoraciones, son actividades que traen un recuerdo, tienen una importancia en la psicología de la iglesia, en la mentalidad, en la teología y en la práctica que nosotros hemos de llevar a cabo para conservar nuestra fe, reanivar nuestra esperanza y enfocar nuestra misión. Eso definitivamente nos invita a renovar nuestro servicio a Dios, ese pacto que ya hemos hecho. Por eso, sencillamente quisiéramos utilizar unos minutos para recordar que, en contraste, pastor, de los hábitos acelerados que llevamos el día de hoy, que estamos hablando sobre la situación de la vida moderna, cuando nosotros vemos el libro de Josué, nos damos cuenta que contiene algunos acontecimientos que tuvieron lugar en circunstancias que podrían parecer no las más naturales o apropiadas. Sin embargo, en las primeras y decisivas etapas de la conquista de Canaán, cuando Israel trataba de establecerse y afianzarse en la tierra, Dios instruyó al pueblo, bajo el liderazgo de Josué, que pudiesen participar de diversos actos comunitarios, como hemos descrito hasta el momento. Esos actos dejaron al pueblo completamente vulnerable, expuestos, por supuesto, a sus enemigos durante una delicada situación militar. A mitad de una campaña, señores, de una campaña de conquista, no es el mejor momento, ya lo decíamos en la parte introductoria, para que el ejército se dedique a rituales ceremoniales. Parece injustificado que cuando usted tiene un batallón, un grupo de personas que se están preparando para una batalla, entonces suspenda por un tiempo esos actos que tienen que ver con la propia guerra para empezar a hacer ceremonias. Bajo la dirección de Dios, en este sentido y motivado por Josué, decidieron circuncidar a la mayoría de la fuerza de combate, establecieron el momento para celebrar la Pascua, construir un altar de adoración a Dios y establecer lo que es el santuario que ya habíamos dicho en primera instancia. Todo ello bajo la atenta mirada del enemigo, y cuando aún no habían ocupado su herencia más de 7 tribus de Israel, la forma en que Dios eligió estos momentos de la historia de la nación en desarrollo es una lección
sobre la importancia de dar prioridad a lo que es más importante. De ahí la idea del texto a memorizar, que debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas le serán añadidas. Eso es, pastor, justamente de mirar en todo ese transitar de la guerra. Nosotros sabemos que Dios es donde nosotros encontramos fuerza, es la fuente para eso. Y aquí, en estas lecciones, vemos que tienen un significado espiritual cada cosa. Por ejemplo, cuando se habla y se nos recuerda la circuncisión, nos está diciendo que cortamos con el mundo, cortamos las costumbres antiguas y dejamos atrás la vida vieja, dejamos atrás también nuestro mundo pecaminoso, además de que esto nos muestra la identidad judía, que es imprescindible en esta nueva tierra, porque la preocupación de Moisés antes de que ellos entraran, claro, Dios dándole las indicaciones a Moisés era: tengan cuidado para que no olviden, para que no abandonen al Señor, para que no dejen de lado las enseñanzas y lleguen ustedes a cumplir las mismas prácticas por las cuales estas naciones fueron expulsadas. Y vimos en anteriores lecciones que Israel, si no obedecía, podía tener la misma suerte que los cananeos. Dios no hace excepción de personas. Lo que Dios está diciendo al pueblo, que Él los ha elegido y le dio señales físicas y espirituales para esto. Pero si este pueblo se volvía en contra de Dios, abandonaba todo esto, estas enseñanzas, podría pasar la misma situación de que la tierra los vomitara, los expulsara de allí. Y Pablo nos dice claramente en el Nuevo Testamento y Jeremías que la circuncisión no era simplemente una señal física, sino que dice: circunciden su corazón. Su vida espiritual debía estar basada en estas metáforas que podíamos nosotros decir que eran tipificadas en los rituales. Cuando nosotros reconocemos la idea que Dios tiene de cada cosa, nos lleva a reconocer también el propósito divino que tiene. Porque Pablo dice: nuestra Pascua es Cristo en el Nuevo Testamento. Y también dice que la circuncisión nada es sin esa relación espiritual que nosotros debiéramos llevar. Entonces, los adventistas mantenemos muchos ritos y también muchas liturgias importantes, pero ninguna de esas liturgias tiene ningún poder si no llevan a cabo una transformación en la vida espiritual de cada uno de sus miembros. Por eso, pastor, la invitación a los distinguidos oyentes para que se quede con nosotros durante toda esta semana. Usted ha dado algunos detalles y hemos escuchado ciertas pinceladas de parte de usted sobre los temas que estaremos abordando en esta semana. De manera que en esta semana, recordamos, estaremos hablando sobre el pacto en primer lugar. Hemos dicho algunos detalles relacionándolo precisamente con el texto a memorizar de Mateo 6:33. Estaremos ampliando el concepto de la Pascua, por qué debe o se debió realizar la Pascua en esta lealtad del pueblo en tiempo de guerra. Estaremos viendo con más detalle el tema de altares de renovación y estaremos compartiendo con ustedes escrito en rocas. Eso nos recuerda a algunos monumentos importantes que se hicieron en tiempo de Josué y estaremos cerrando en esta semana un tema muy importante, anhelando su presencia. Así que, apreciado hermano, querido amigo, de esta forma le estamos motivando para que se quede con nosotros en las diferentes entregas de Radio Amanecer en Estudio
que se ofrecen a las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Usted elige uno de estos horarios, tranquilo ahí, se pone a estudiar con nosotros, y si no logra esos horarios, estamos repitiendo un detalle muy importante. Usted entra a nuestra página y día a día a través de YouTube estamos subiendo estos importantísimos temas que analizamos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Pastor, estamos ya en la fase final de este programa y nos gustaría que con un cierre de oro usted pueda hacerlo invitándonos a orar, y que esa oración nos incluya a todos, tanto la producción de aquí de Radio Amanecer en Estudio como a los amigos que sacan tiempo para compartir con nosotros. Bueno, pues vamos a orar al Padre Eterno. Amado Padre, gracias te damos porque iniciamos una nueva lección con muchas ideas, con muchos planes que tienes para nosotros, y queremos dejarnos conducir por ti y pedir una bendición especial por la producción de este programa, para que sea, Señor, los canales puedan ser utilizados por tu presencia, pueda irradiar tu luz, y rogar por cada uno de los miembros que estarán escuchando estas lecciones, por los amigos también, para que haya conversiones, haya edificación de la vida espiritual, y se prepare un pueblo para ese evento extraordinario que será tu venida a esta tierra. Amén. Gracias por proveer estos materiales que han servido de tanta edificación, que son tan útiles para nuestro avance y la conservación de nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, nos encomendamos y dejamos que seas tú que tomes el control y que nos lleve a las alturas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.